Atalaya por Atalaya. Vamos a pelear hoy la buena batalla. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú es mi adoración e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель мой. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Segunda de Reyes capítulo 6, verso 15 y 16. Enseñanza que lleva como título o como tema: cuando se pierde el miedo. Y estamos en este precioso día para bendecir su vida a través de la palabra, recordando
lo que la palabra de Dios nos enseña en este capítulo. Una enseñanza que tengo por cierto y tengo seguridad que te va a ayudar en cualquier situación o circunstancia que te estés moviendo, que estés afrontando. Y es Dios a través de la palabra quien nos aumenta la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí encontramos en esta escritura un hombre de Dios llamado Eliseo, un mensajero de Dios, un hombre al cual frecuentemente Dios respaldaba, al cual frecuentemente Dios le hablaba y le mostraba muchas cosas. Dentro de las cosas que Dios le estaba mostrando, había un enemigo para el pueblo de Israel. Era un rey sirio. Este hombre hacía sus programas, este hombre tenía sus proyectos de conquista, era un enemigo acérrimo de Israel. Y pasaba algo cada vez que este rey trataba de hacer las instrucciones, trataba de hacer los esquemas de guerra y iba a invadir o a pelear contra Israel. Cuando llegaba, no los encontraba por el camino que supuestamente iba a pasar todo el ejército israelí, no los encontraba nunca. Entonces él en algún momento empieza a preguntar, a indagar, a decirle a sus soldados: ¿acaso Israel tiene algún espía aquí dentro de nosotros? ¿Quién le informa al rey de Israel lo que está pasando con nosotros? ¿Quién le informa mis movimientos? Pero había un hombre allí y le dijo: Señor mío, lo que pasa que es que en Israel hay un hombre llamado Eliseo. Ese hombre le dice al rey lo que ha de suceder. Quiero decirle en esta mañana que Dios, durante el comienzo de la creación, durante todo el tiempo, Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano. La palabra de Dios nos enseña que habla a través de muchas maneras. Dentro de las cosas que Dios habla o las formas como Dios se mueve y nos enseña es a través de sueños y a través de visiones. Hay gente que frecuentemente Dios les está mostrando cosas, pero esto viene en una cercanía de Dios, esto viene en una amistad con Dios a diario. Y Dios a diario quiere comunicarse con el pueblo, Dios a diario quiere comunicarse con usted. No es de unos pocos la comunicación, es una relación entre padres e hijos. Y aquí encontramos en esta escritura, bendito sea el Señor, cómo Dios le mostraba a Eliseo lo que estaba a punto de suceder. Aquel hombre, aquel rey enemigo se levanta un día y dijo: hay que sitiar a Samaria, hay que ir a buscar a ese Eliseo, hay que ir a capturarlo, hay que ir a tenerlo de nuestro lado, hay que ir a tenerlo allí, hay que amarrar a ese hombre, porque no es posible que nos dañe todas las estrategias de guerra. La palabra de Dios enseña que fueron a buscarlo, sitiaron la ciudad. Y allí en ese momento fue cuando el servidor de Eliseo le dice: oh Señor mío, mire lo que está pasando. Mire los ejércitos sirios cómo nos han rodeado. Son multitudes de caballos, son multitudes de personas las que nos están rodeando. ¿Qué haremos? Y es esa pregunta que muchos de nosotros viene o a nosotros viene cuando estamos en situaciones adversas, cuando estamos bajo circunstancias, cuando estamos bajo encierro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este día? ¿Qué voy a hacer en este mes? ¿Qué voy a hacer en este año? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haremos? Eso fue la pregunta que le dijo el servidor a Eliseo. ¿Sabe algo? Ese servidor no veía lo que el mensajero de Dios o que el profeta Eliseo estaba viendo. Es por eso que hace una primera oración Eliseo y le dice: Dios, permite que mi siervo, permite que él vea. Ábrele los ojos a mi servidor para que él pueda comprender en qué está basada mi fe y para que él como yo pueda tener la confianza necesaria en este tiempo. Dios abrió los ojos del servidor y vaya manera como Dios se manifiesta. Aquel servidor empezó a ver multitud de ejércitos de Dios, ángeles, muchos, cantidad de ejércitos protegiendo a Eliseo, protegiendo a Samaria. Fue allí cuando Dios se le reveló y ahí adquiere el hombre la confianza, la fe, esa certeza, esa seguridad de que nada malo le va a ocurrir. Gloria al nombre de Dios. Y así la Escritura nos sigue relatando cómo en esa confianza, cómo en esa fe, aquellos hombres en un momento u otro los atacaron
¿Y qué hace Dios? Nuevamente el mensajero de Dios, nuevamente Eliseo ora al Señor y hace Dios lo contrario. Mientras a uno le abrió los ojos, al resto le estaba cegando los ojos. Y aquellos hombres quedaron ciegos. Aquellos soldados que iban a atacar a Israel quedaron en ceguera total. Fue allí cuando Eliseo los captura, los lleva, los guía, los lleva hasta Samaria, se los pone delante del rey de Israel. Y el rey de Israel dice, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a acabar? Y Eliseo le dice, no hay que asesinarlos, no hay que matarlos. Por el contrario, vamos a atenderlos, vamos a darle agua, vamos a darle pan y vamos a permitir que regresen a sus señores. ¿Qué les quiero decir o qué nos quiere decir Dios en este día? El verso a tratar es cuando Eliseo le dice, no tengas miedo. ¿Sabe que el miedo, sabe que el temor es algo que nos paraliza? ¿Sabe que si hoy algo se está usando y mucha gente quiere usar algo y muchos, incluso grupos al margen de la ley, utilizan eso, el miedo, la amenaza, el temor para paralizar el pueblo? Y nosotros estamos para enseñarles a usted a decir, al miedo no hay que huirle, al miedo hay que enfrentarlo. ¿Cuántas empresas, cuántas gentes con tremendo talento y con dones no emprenden nada sencillamente porque tienen miedo a quebrarse, miedo a fracasar? Porque han visto testimonios en otras personas que intentaron en cierta ocasión hacer algo como ello y fracasaron y ellos les da miedo a fracasar. ¿Cuánta gente le tiene miedo al futuro? ¿Cuántas cantidades de gente estamos observando y estamos viendo que sufren de eso? ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo hay que enfrentarlo. Tienes que aprender a dominar ese miedo. Tienes que aprender a enfrentarlo y tienes que aprender a vencerlo. Un ejemplo, Tácito, un ejemplo muy claro acerca de lo que ocurre con el miedo es otro ejército tratando de atacar a Israel en los tiempos de Saúl. ¿Y qué pasó? Atemorizó a los soldados. Gente profesional, gente experimentada en muchas guerras. Un rey llamado Saúl, también un hombre valeroso. Y una cantidad de gente miedos y atemorizados ante la amenaza de un hombre llamado Goliat. Ese Goliat durante 40 días confrontaba a Israel, les decía a los soldados, ¿hay acaso un hombre que me enfrente, que venga contra mí y que pelee conmigo? ¿Acaso hay alguien que venga? Saquen uno de entre ustedes y quiero pelear, y el que venza va a tener la victoria y el equipo perdedor o el pueblo perdedor va a ser su servidor. Hasta que un día se levanta un jovencito, hasta que un día se levanta un pastor de ovejas, lo enfrenta. Pero ¿sabe cómo lo enfrenta? Con la autoridad de Dios. ¿Sabe cómo lo enfrenta? Con la confianza puesta en Dios. ¿Sabe cómo lo enfrenta? Así como Eliseo pudo enfrentar y pudo enseñarle a su servidor. Lo enfrenta con una palabra. Lo enfrenta diciéndole, tú vienes contra nosotros con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado, y en este día tú vas a caer. Es el poder de Dios a través de un hombre. Es el poder de Dios manifestándose a través de una iglesia. Es el poder de Dios manifestándose a través de una dama de casa, una mujer de hogar, de un hombre de familia. Es ese poder de Dios. Pero ¿cómo efectúa esto? Por la fe. Número uno, ¿cómo se ve esto? Por la confianza en Dios. ¿Cómo se ve esto? Como número 3, diría yo, en este momento, por una palabra. Que tú puedas decir, ninguna plaga puede tocar mi morada. Ninguna enfermedad puede tocar a mis hijos. Ninguna enfermedad me puede tocar a mí, porque yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la palabra de fe que nosotros predicamos y enseñamos. Y le pido a Dios que en este tiempo tu fe aumente. Le pido a Dios que Dios se revele a tu vida, que Dios sea abriendo tus ojos. Y le pido a Dios que sea protegiéndote. Si estás siendo amenazado, que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Si van por un camino contra ti, que huyan por 7 caminos. Que si el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levante bandera por ti.
Que sean avergonzados, que sean confundidos, que sean vueltos atrás todos aquellos que buscan tu vida. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga lo que haces, Dios bendiga tu hogar en esta preciosa semana que está iniciando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Atalaya por Atalaya. ¡Vamos! ¡Vamos a pelear hoy! ¡La buena batalla! Buenas noticias para todos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, Jesucristo es el Señor. dándole poder a su pueblo. Gracias a Fortaleza, conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. enseñanza y revelación. Otras veces gritando, acompañado de sonido de Liberación. bocina. ¿Cómo? Fue cantando. Amor, Otras veces gritando a viva voz a su Dios. sanidad, Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oler para todo el sediento. palabra profética, Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oler justicia, para todo el sediento. Conmigo, juicio, guerrero, le llaman guerrero, le llaman. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino del cielo se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. De los ejércitos. Atalaya por Atalaya.